Muy buenas tardes, mi nombre es Gualberto Cruz. En estos minutos voy a intentar compartirle un poco de lo que estuvimos conversando durante este semestre en la clase de Historia del Teatro. Hice algunos apuntes de los diferentes módulos, de cosas que aprendí y que me llamaron la atención. Voy a comenzar con que el teatro se originó en Grecia, aunque antes habían en India, en Egipto, etc. Otras expresiones del arte, pero no se concentraban ni se denominaban como tal. En Grecia el teatro se le conoce como el edificio que es utilizado para representar piezas artísticas y se le puede definir como la unión de todas las artes para representar una historia. El nombre del teatro se deriva del término griego teatrón. Antes que se denominara como teatro en Grecia se le conocía como poesía lírica, épica y dramática, antes de que se denominara como teatro. El teatro se origina en Grecia y comenzó como unas festividades al dios Dioniso, agradeciendo la buena cosecha y la llegada de la primavera. Ahora quiero hablar un poco de la arquitectura teatral en Grecia, que se dividía en tres partes. Se le conocía como el párado, el proscenio, el esquene, la orquestra y el koinon. Los griegos utilizaban máscaras para interpretar varios personajes. Estas eran diseñadas de una forma que el público podía captar las emociones del actor, discúlpenme. También se utilizaba para estas representaciones los coturnos, que eran los zapatos que utilizaban los actores para darle un poco más de altura. Esta altura también se podía definir o elegir de acuerdo a la clase social que interpretaba el actor. Ahora voy a hablarle, eso es un poquito hay muchísimo más, pero un poquito de lo que puedo compartir básico del teatro en Grecia. Luego pasamos al teatro de Roma, que el teatro de Roma se presume, algunos tienen esa opinión, otros tienen otra. Una de ellas es que el teatro en Roma se originó siguiendo las bases que ya se asentaban en Grecia, y de ahí pues le fueron dando una connotación más hacia su cultura. También que los jóvenes interpretaban improvisaciones para así crear diferentes espectáculos, y de ahí se origina. Pero los tres géneros más importantes en Roma fue la comedia, el mimo y la tragedia. El teatro romano comenzó con una adaptación del teatro griego, otros atribuían improvisaciones, etc. Ya les comenté eso. La arquitectura romana se dividía en el circo, que era para las carreras, en el anfiteatro, que era para las peleas de gladiadores, y el teatro como tal, que ahí se interpretaban las piezas dramáticas. Los dramaturgos más importantes de Roma fueron Plauto, Séneca y Terencio. Ahora pasamos a la Edad Media. En la Edad Media se escriben las primeras piezas para marioneta, surge la primera actriz mujer, la redundancia. Esos dos términos pues me pareció muy interesante, porque ahí vamos viendo cómo el teatro va evolucionando. En el teatro, ese teatro en específico, a pesar de que tardó muchos años, no llegó tan rápido después de Roma, pasó muchos años para llegar a la Edad Media del teatro. Nace del culto religioso. Para esta época dominaba la iglesia, o gobernaba la iglesia como tal, y estaban ocurriendo muchas cosas en el mundo. También se divide el teatro en dos términos para esta época: en el teatro religioso y en el teatro profano, que probablemente el teatro profano nace como crítica social ante lo religioso. El teatro se utilizaba y el teatro profano criticaba los postulados, así de escribir, criticaba los postulados religiosos. También se comienza a utilizar el teatro como medio educativo, y los hombres ya en ese momento interpretaban los papeles femeninos. El teatro para este entonces la iglesia lo utilizaba para contar historias de Navidad, cosas que pasaban en la Biblia, como los apóstoles, etc. Y hasta cierto punto había un grupo de personas que contradecía este movimiento, porque pues era una forma en que la iglesia guiaba o doctrinaba al pueblo para que siguieran unas directrices según sus ideales.
En general, ya vamos por 5 minutos. En general, esta clase me gustó muchísimo. Tuvimos la oportunidad de aprender cómo es el proceso del teatro de forma básica, pero pues yo pude tomar mis apuntes y pudimos pues tener una grata experiencia aprendiendo un poco de lo que es el teatro para nosotros los que nos interesa en un futuro poder llegar a ser maestros y poder enseñarle a jóvenes, adultos, niños cómo fue creciendo este movimiento y que sepan de dónde vienen sus raíces y la influencia tan importante que ha tenido el teatro y las artes en el mundo. Muchísimas gracias, mi nombre es Gualberto Cruz y espero que lo hayan disfrutado.